este sábado 1 de julio, comenzando este mes, los vamos a acompañar a que revisemos el pronóstico de todo nuestro país ahora, dentro de los próximos minutos, así que los invitamos, por cierto, a que se quede acá en el programa el resto del tiempo. Vamos a partir, de hecho, hablando de una información que ha sido bastante contingente en los últimos días y que tiene que ver con el sistema frontal, pero principalmente con el río Mapocho. Fíjense que se retiraron más de 800 toneladas de basura, precisamente por el aumento del caudal del río que les mencionaba, y en ese contexto es que la coalición Supera el Plástico lanzó una inédita encuesta sobre la percepción que tenemos nosotros en la ciudadanía respecto a la contaminación por plástico. Lo que señala esta encuesta es que el problema, o más bien la gente identifica al plástico como una de las grandes amenazas para el medio ambiente, pero opina la gente que el Estado y las empresas hacen poco por erradicar esta problemática. Un tema muy interesante que mi compañero José Miguel Mardones abordó en profundidad con Macarena Guajardo, directora de la Fundación Basura. Acá en CNN Tiempo vamos a revivir esa conversación que grafica este problema tan importante que se está viviendo con la basura y que está muy contingente precisamente por esas imágenes que estamos viendo en la pantalla. Y ya estamos con Macarena, les decía yo, directora de la Fundación Basura. Muchas gracias, Macarena, por tu tiempo. ¿Cómo has estado? Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, acá impulsando un Chile más saludable. Claro que sí, es importante conversar estos temas para que podamos entenderlos a cabalidad. Y estábamos hablando fuera de micrófono, Macarena, que ustedes realizaron una encuesta en conjunto con otras organizaciones donde se habló de plástico, por ejemplo, y surgieron datos bien reveladores. ¿Cuáles son las principales consecuencias o conclusiones más bien a las que se llega luego de la aplicación de la encuesta? Bueno, así como bien tú mencionas, hay una red de organizaciones de la sociedad civil en Chile quienes conformamos la coalición Supera el Plástico con el objetivo de darle salida y potenciar la implementación de la ley de plásticos de un solo uso, y para ello se hizo una encuesta que estamos difundiendo desde el día de ayer, ¿cierto?, donde surgieron algunos resultados bastante atractivos. Por ejemplo, hoy día el 74% de las personas encuestadas señala que la contaminación por plásticos es una de las maneras, o es una problemática de la que pueden aportar directamente, cosa que suele ser difícil porque cuando hablamos de crisis climática nos queda un poco grande el problema, entonces no sabemos bien cómo aportar, pero aquí cuando hablamos de plásticos de un solo uso es mucho más sencillo porque tenemos un contacto diario con estos tipos de elementos, entonces cuando vamos a restaurantes, a todo tipo de lugares donde se entregan alimentos, sí, podemos hacer una contribución y optar a los plásticos de un solo uso, ¿cierto? Sí, claro. Macarena, antes de seguir analizando los resultados que arrojó la encuesta, ¿dónde fue aplicada y a cuántas personas? Para ponerlo en contexto primero, antes de profundizar. Claro, bueno, la encuesta fue aplicada acá en Chile a más de 1.000 personas, todos mayores de 18 años, y el objetivo en el fondo era conocer tanto el conocimiento que la gente tiene sobre la ley. Hoy día hay poquitas personas que conocen realmente de qué se trata, ¿no?, esta normativa. Hoy día solo un 18% de los encuestados dice conocer cabalmente la ley de plásticos de un solo uso, lo cual es muy poquito, es una cifra muy baja. Entonces ahí tenemos un desafío como país al momento de poder sensibilizar en relación a estas temáticas y poder acercar la información, porque siempre pasa, ¿no?, que se aprueban leyes y la ciudadanía de repente no sabe de qué se trata la ley, cuáles son los puntos clave, cómo podemos contribuir desde el diario vivir, porque a veces las leyes quedan en conversaciones un poco alejadas a la cotidianeidad. Y el objetivo también de Macarena, ¿y ese desconocimiento se lo adjudican a la autoridad, que no ha dado la difusión suficiente? Hablan también de que las empresas tal vez no tienen un compromiso tan genuino o tan arraigado respecto a este tema. ¿Apuntan también los encuestados a aquello? Mira, en general, en nuestra experiencia, y también se arroja en la encuesta, ¿no?, todas las personas siempre buscamos encontrar un culpable o alguien responsable que no seamos nosotros. Pero lo importante siempre es recordar que aquí hay una cadena de actores. Está el Estado, están las empresas, las municipalidades, ¿cierto?, que tienen un rol de fiscalización muy importante, pero también la ciudadanía. Entonces aquí estamos hablando de una cadena de actores y todos tenemos un rol, todos tenemos una corresponsabilidad. Acá no se trata de echarle la culpa a las empresas, sino que lo importante es detectar cuál es la responsabilidad de cada uno de los actores. Entonces, por ejemplo, todas las municipalidades tienen la responsabilidad de fiscalizar.
son las municipalidades quienes pueden detectar que un restaurante, por ejemplo, siga entregando productos desechables de un solo uso y puede hacer esa fiscalización, pasar una multa. La ciudadanía, por otra parte, la oportunidad de hacer una denuncia o incluso acercarse en la buena onda y decirle al restaurante, por favor, ustedes tienen que empezar a cumplir la ley porque lamentablemente todavía es posible. Yo ayer salí a tomarme un trago por ahí y me entregaron una bombilla desechable. Entonces hay mucho desconocimiento. No, no es nuestra intención empezar a apuntar con el dedo a quienes están haciendo mal su trabajo, No, y sino además las oportunidades. que, sí, sí, además que tú coincidirás conmigo, Macarena, es clave una educación socioambiental para que desde temprana edad, por ejemplo, también se vaya generando un conocimiento arraigado sobre estos temas que nos van a acompañar durante toda nuestra vida y como señalabas tú recién, el compromiso parte en cada uno de nosotros. Claro, uno esperaría esfuerzos más grandes entre los gobiernos, entre países, entre empresas, pero el esfuerzo puede comenzar por cada uno de nosotros. Estábamos revisando recién, Macarena, unas imágenes, unas gráficas más bien, que nos dan cuenta de la gran cantidad de basura y sobre todo de plástico que llega al mar, que llega a los océanos. Y ese, sin lugar a dudas, es un drama que se vive no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Hay imágenes tan reveladoras, Macarena, tú las habrás visto, con toneladas y toneladas de basura que muchas organizaciones pretenden sacar y lo logran en muchas oportunidades, pero parecen esfuerzos insuficientes cuando tenemos una contaminación que cada día lleva a los océanos kilos, toneladas de basura y sobre todo de plástico, Macarena. Sí, y te acuerdas hace poco, bueno, la postal de la Sí, semana, de esta semana, fue el tapón de basura que había en el río Mapocho después de las lluvias, que fueron increíble. También quería que conversáramos sobre eso, 80 sí. toneladas de basura y gran parte de esos residuos son plásticos. Y el gran problema es que esos plásticos, como bien tú dices, terminan en el mar. De hecho, según cifras de Directe Mar, 75% de la basura que se encuentra en las playas del país son plásticos. Entonces tenemos ahí una gran responsabilidad, digamos, urgente. Necesitamos tomar acción porque no se trata acá, y siempre hacemos nosotras el llamado, no se trata aquí de salvar el planeta, ¿cierto? Que es lo que solemos escuchar, sino que evitar que esos plásticos lleguen al océano, evitar consumir ese tipo de plástico, busca proteger nuestra salud, porque el plástico hoy día está llegando a niveles asombrosos, un poco infartantes, digamos. Todos los estudios que han salido donde es posible hoy día encontrar plásticos en la lluvia. eh, ¿Para qué nos vamos a poner a hablar de esas cosas terribles, cierto? Pero es muy importante hacer un llamado a la acción. Por eso hacemos este tipo de iniciativas, de encuestas, para acercar este conocimiento, como bien tú dices, a la cultura, porque tiene que ser parte de nuestra educación cívica, de nuestra responsabilidad ciudadana, de la cultura del cuidado, no solamente para vivir bien hoy, sino que también para entregarle un planeta saludable a las futuras generaciones. No, claro, y además para evitar consecuencias tan nefastas y tan negativas como lo que pasó con el sistema frontal. Probablemente el desborde del Mapocho no hubiese sido de la misma magnitud si no hubiese existido tal cantidad de basura en su cauce. Tú hablabas de esa imagen que realmente nos debe poner en tela de juicio a cada uno de nosotros, o nos debe no solamente sorprender por la contingencia o por lo que dura esta emergencia, sino que nos debe llamar a la reflexión. Lo decía el gobernador Claudio Rego el otro día. Esta imagen es indignante y es una imagen que dio la vuelta al mundo, Macarena. No sé si tuviste la oportunidad de ver prensa internacional. Salió en diferentes portales en Latinoamérica y también en otras partes fuera del continente la imagen del río Mapocho con más de 700 toneladas de basura a la altura de la Ruta 68, que sabemos las consecuencias que trajo consigo, por ejemplo. Así es. Bueno, y no es nuevo que seamos prensa internacional, lamentablemente, por estas postales de contaminación. Ya lo hemos visto con todo lo que está ocurriendo con el desierto de ropa que hay en el norte de Chile. Hemos sido conocidos, ahora Chile es conocido no solamente por el desierto de ropa en Atacama, sino ahora por este tapón de basura. Entonces, lo que buscamos como coalición Supera el Plástico es principalmente generar esta sensibilización de la que tú comentabas al inicio, ¿no? Tenemos que Sí. avanzar como cultura a una salud planetaria, entender que mi salud personal depende de la salud del río Mapocho, depende de la salud del océano, depende de la salud del planeta finalmente. Y los Por plásticos supuesto. desechables de un solo uso son algo muy nocivo para esa salud. Así que tenemos que avanzar juntos, juntas, las empresas, los municipios, las autoridades para implementar esta ley, para lograr que esto funcione y
poder erradicar de frente los plásticos desechables de un solo uso, que son diferentes y dejemos claro eso, ¿no? El plástico es un material que tiene muchas virtudes, pero no podemos seguir usándolo en objetos que se usan solo una vez. Exactamente, exactamente, Macarena, y cuando yo decía nos pone en tela de juicio a todos nosotros imágenes de esta, es porque tenemos que entender que cada uno de nosotros tiene un granito de arena que aportar en esta importante misión. Macarena, yo te quiero agradecer, solo para terminar, ¿dónde podemos encontrar la encuesta como parte también de sociabilizar estos resultados y que las personas puedan conocer mayores antecedentes sobre lo que arrojó este catastro? Bueno, está en la página disponible de la coalición, que es superalplástico.cl. También pueden en todas las organizaciones que son parte de esta red, Fundación Basura, FIMA, Oceana, Greenpeace, 1.5, todos tenemos el acceso también. Perfecto. En nuestras páginas web a esta coalición Supera el Plástico, así que todo lo que ustedes busquen en internet pueden acercarse a las ONGs o directamente a través de la coalición. Y en las redes sociales también. Macarena Guajardo, directora de la Fundación Basura, muchas gracias, que tengas un buen fin de semana. Seguimos en contacto. Interesante conversación para tomar conciencia respecto al impacto que tienen nuestros residuos y lo responsables que somos nosotros mismos de precisamente evitar esa situación. Con esta información vamos a comenzar a revisar el pronóstico meteorológico en nuestro país y comenzamos, como siempre, en el norte.